Fiscalía se pronuncia por perito que habría escuchado el nombre Lazo en lugar de Jorge Glass en informe del caso Odebrecht. Prefecturas del país se movilizaron en rechazo a la propuesta de reforma del Código de la Democracia. Comisión Ampetra recibió una nueva denuncia de abuso infantil en contra de una academia de ballet de la capital. Incidentes entre miembros del Frente Nacional por la Familia y activistas de la comunidad GLBTI durante una conferencia en Quito. En lo internacional, en Estados Unidos, una mujer asesinó a 2 de sus 3 hijos quemándolos en el horno de su propia casa. Además, periodista que lideró las investigaciones de los Panama Papers fue asesinada con una bomba en su auto. Martes 17 de octubre del 2017, amigos, bienvenidos y bienvenidas a su informativo El Comercio TV en su emisión estelar. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y contigo, María Mercedes. Muy buenas noches. Buenas noches, María Fernanda. Un placer informarlos en la emisión estelar del Comercio TV. Importantes noticias de inmediato. Así es, la Fiscalía General del Estado informó mediante un comunicado sobre el proceso que se ha emprendido en contra del perito, que cambió los nombres de quienes fueron involucrados en los audios filtrados de los diálogos dentro del caso Odebrecht. Se presume que él había cambiado el nombre de Jorge Glass por el de Lazo en la transcripción de la conversación. Fue el pasado 25 de junio que la Fiscalía ordenó la prisión del perito José Luis Fuentes. El motivo: se había detectado que la gente había cambiado los nombres en una de las transcripciones de los audios filtrados en el caso Odebrecht. El diálogo era entre el ex contralor Carlos Polit y José Consensao, el delator de Odebrecht. Pero yo supe que Jorge Glass está ahí haciendo caja, pidiendo plata, teniendo mucho dinero ahí para... El perito está siendo acusado de delito procesal, pues en su transcripción del diálogo cambió el nombre del vicepresidente Jorge Glass y en su lugar escribió Lazo. El perito Fuentes argumentó que el error se produjo pues no contaba con las herramientas adecuadas para realizar la transcripción, además de que estaba actuando bajo presión, pues le habían otorgado muy poco tiempo para realizar el trabajo. Descartó en su versión cualquier influencia externa para que cambiara estos nombres. En un comunicado de prensa difundido este martes, la Fiscalía recordó que fue quien inició el proceso investigativo, pues la demora en la entrega del informe pericial y la existencia de datos erróneos, información inexacta y nombres cambiados pudieron inducir al error y motivaron al fiscal general a actuar de manera inmediata. Informó Javier Gallo. La defensa legal del vicepresidente Jorge Glass planteó nuevos recursos que buscan reemplazar la medida de prisión preventiva que cumple el segundo mandatario en una cárcel de Quito por un supuesto delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. En este aspecto apelaron el recurso constitucional de habeas corpus que fue negado en primera instancia. Por presunto delito de prevaricato fue denunciado el juez Miguel Jurado, que actúa como garantista del proceso que se siga a Jorge Glass y otros implicados por supuesta asociación ilícita en el caso Odebrecht. La querella fue planteada por la defensa legal del vicepresidente. Para que sea otro juez ya no comprometido con esta trilogía de actores que están atacando al vicepresidente, el fiscal por un lado, Odebrecht por otro lado y el juez de lo penal, violando la ley, prevaricando, y esto es muy sospechoso realmente, muy sospechoso. Y todo lo que ha hecho, lo que ha dicho Santos de Odebrecht, lo da por cierto sin haber investigado. El testimonio de Santos, por ejemplo, no es prueba, no es ningún indicio en contra del vicepresidente de la República. ¿Por qué? Porque no ha sido corroborado. Sin embargo, el fiscal lo da por cierto y lo presenta como un mecanismo para que el juez haya dispuesto el 2 de octubre la prisión preventiva, que es arbitraria. También dio a conocer que apeló la negación del proceso constitucional de habeas corpus que recayó en una sala de lo laboral en la Corte Nacional. Ahora será el titular de ese poder del Estado quien acogerá o negará en última instancia la suspensión de la prisión preventiva que cumple el vicepresidente en la cárcel 4 de Quito desde el 2 de octubre. Hay parámetros internacionales que establecen lo que significa la arbitrariedad
en cuanto a la prisión preventiva del vicepresidente, porque no puede ser que por riesgo de fuga, que no ha sido demostrado, se le haya dispuesto la medida de privación de la libertad, que viola sus derechos humanos fundamentales. En cuanto a la recusación del juez jurado, mediante sorteo recayó en un conjuez que, de admitir la causa, llamará a audiencia al juez cuestionado, que perderá su competencia en el proceso. Pero para que la causa sea calificada, quien recusa, es decir, Glass, deberá consignar una caución de entre 1 y 3 salarios básicos. Si se niega la acción presentada, se ordenará la ejecución de ese cobro, informó Enrique Muñoz. 3 personas y una empresa más fueron vinculadas a la investigación por el presunto delito de lavado de activos dentro del caso Odebrecht. La jueza Ana Lucía Ceballos dictó medidas cautelares para uno de los involucrados. Una nueva diligencia se llevó a cabo en torno al caso Odebrecht, dentro de la investigación por el presunto lavado de activos. Al término de la audiencia, la jueza Ana Lucía Ceballos acogió el pedido de Fiscalía de incluir a esta indagación a Gustavo Mazum, Vladimir Speer y a la empresa Black Mountain. Mazum ya es procesado por el caso de presunta asociación ilícita y se encuentra detenido. Y hoy la jueza le dictó nuevas medidas. En razón de eso, la señora jueza ha dictado la prisión preventiva y la prohibición de enajenar bienes por el monto que presume Fiscalía que es el monto que se ha hecho el lavado de activos. Reinaldo Zambrano, abogado de Speer y de la empresa involucrada, rechaza la vinculación de su defendido al proceso. Creo que existe un error. A mi criterio, si se realizó la audiencia fuera del plazo de instrucción fiscal, esto está prohibido por la ley y violaría el artículo 75 y 82 de la Constitución de la República del Ecuador, y así se ha pronunciado la Corte Constitucional. No le encuentro ningún sentido y lo vamos a demostrar dentro de estos 30 días que tenemos de instrucción fiscal. Asimismo, para Mazum, Speer y la empresa Bladmau, que según la Fiscalía habría actuado como intermediaria para el pago del soborno, se dictó prohibición de enajenar bienes hasta por $89.600, monto de una factura que no se habría logrado justificar. Si usted emite una factura es por un servicio, no necesariamente tiene un contrato. Si yo no tengo contrato y emito una factura, ¿es lavado de activos? Esa es la pregunta. Sin embargo, Zambrano indicó que al final se encuentra satisfecho porque a su defendido no se le dictó prisión preventiva, lo que garantizaría que regrese al país a defenderse en libertad. Apenas yo me comuniqué con él y le manifieste que existen las medidas alternativas de la prisión preventiva y que él tiene que dar cumplimiento a partir del 30 de octubre del 2017. ¿Él sí va a regresar? Claro que sí. Las autoridades judiciales investigan el origen de varias transferencias que no han podido ser justificadas y cuyo monto ascendería a cerca de $90.000 por supuestos trabajos que debía cumplir Ramiro Carrillo, ex jefe de transporte de Petroecuador con la empresa Black Moon y quien también se encuentra vinculado a este proceso. Sin embargo, el destinatario final de ese dinero habría sido el propio Carrillo, quien firmó el contrato para la construcción del poliducto Pascuales Cuenca y que, según los informes de Fiscalía, registraría varios movimientos financieros inusuales a nivel nacional y en el exterior. Dentro de este mismo caso, existen 4 procesados más. En Quito informó Adriana Rojas. El Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción presentó un informe de su gestión. En el mismo se advierte de la fragilidad de la institucionalidad en nuestro país, lo que fue aprovechado por Odebrecht para cometer actos de corrupción en la contratación pública, según sus miembros. 4 meses de trabajo y el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, creado mediante decreto ejecutivo, descubre las primeras deficiencias. Del estudio que ustedes han hecho, ¿se podría decir que las entidades de control han sido frágiles y por eso se dieron los actos de corrupción? A ver, lo que le voy a decir es lo siguiente. Odebrecht visibilizó la fragilidad de la institucionalidad en los países latinoamericanos. El Ecuador no ha sido la excepción, lamentablemente, y eso es lo que hay que corregir. Hay que tener capacidad de reacción, reconocer un problema, el no reconocerlo es agrandarlo, y hacer las reformas que correspondan. Se recomienda empezar blindando el sistema de administración pública. Lo que hemos tratado de hacer es fortalecer los sistemas de control en el país, tanto en lo que se refiere al ámbito de la lucha contra la impunidad, como en lo que se refiere al ámbito de la administración pública o de la gestión. Una de las alternativas es crear un sistema nacional de coordinación y control, ya que se ha detectado que muchos de los problemas en materia de ausencia y transparencia y problemas de corrupción están dados no solo por el incumplimiento de normas, sino también por la falta de coordinación. Precisamente estructurar un sistema nacional de coordinación y control que le permita
verificar el cruce de competencias, simplificar los procedimientos y sobre todo generar un proceso de información que permita articular las gestiones que diferentes entidades están haciendo a nivel de control. Frente de transparencia que con la entrega al presidente Lenín Moreno del documento final de su gestión, se despide. El presidente nos ha agradecido el trabajo encomendado, ya el resto es cuestión de que el presidente procese las recomendaciones entregadas. Él sabrá darles vía iniciativa legal a la Asamblea Legislativa, pero ya es cuestión del presidente de la República. Nuestro trabajo ya está concluido. La comisión no dio a conocer cuántas recomendaciones contempla el resumen ejecutivo y cuyo documento final será entregado al primer mandatario en los próximos días. Eliminar la discrecionalidad en la contratación pública, fomentar los procesos de transparencia y democratizar el recurso público para que todos los ecuatorianos tengan acceso a la contratación pública. De esa manera protegemos y optimizamos los recursos públicos. Informó Héctor Romero. Existen críticas al interior de la Asamblea Nacional por la falta de convocatoria a las sesiones plenarias. En la oposición se habla de un temor al interior de Alianza País para evitar tratar el tema del vicepresidente Jorge Glass. Pero desde el oficialismo se asegura que a esta situación se le debe poner a las comisiones que están elaborando informes sobre proyectos de ley. Durante las últimas semanas, el Pleno de la Asamblea no ha sido convocado a sesiones. Esto ha provocado críticas dentro y fuera de la legislatura. Una de las razones de esta situación, según la oposición, se debería a los conflictos internos que vive el partido de gobierno. En el oficialismo hay fracturas y tienen, al final, quienes militan en el oficialismo recelos de lo que puede ocurrir en el Pleno. La situación del vicepresidente de la República, un pedido de juicio político y la negativa de pronunciarse de la bancada de País han provocado una suerte de bloqueo parlamentario. Veo que hay algunos, cerca de una veintena, de oficialistas que estarían a favor de un juicio político, pero no saben si firmar con los de oposición o presentar un juicio político propio. Ese es el dilema en el que se encuentran, precisamente porque no han logrado desprenderse de un oficialismo radical que no quiere juicio ni fiscalización. Cosa que en Alianza País rechazan. Dicen que la situación se debe a que las comisiones aún elaboran informes de los proyectos de ley que deben ser analizados en el Pleno. La ausencia de estos informes provocan que no se convoque a sesiones. Que hay mucho por hacer, que se está trabajando, pero que esta asamblea, este periodo, necesita el tiempo porque no existen proyectos que en este momento haya informes. Dicen que la situación de Glass les preocupa, pero que no es la razón principal por la que el Pleno no sesiona. No creo que sean los disensos al interior del bloque lo que hace que no hayamos tenido plenos, sino más bien una decisión inteligente de priorizar el trabajo en las comisiones, que es de donde nacen los informes que van a tratamiento del Pleno. Dentro de País aseguran que la situación del vicepresidente es compleja y que deben insistir en que debería presentar su renuncia. Ya la situación del vicepresidente es impresentable y creo que por sanidad de la opinión pública, por sanidad de él mismo como ser humano, como revolucionario que ha trabajado y ha estado comprometido con este proceso, él debe dar un paso al costado y renunciar a la vicepresidencia, porque el juicio político no deja de ser una competencia nuestra, pero debería ser el último recurso. Así las cosas, la Asamblea no ha logrado sesionar en los últimos días. Desde la legislatura se ha informado que esto podría cambiar este jueves, pues ha sido convocada ya una sesión en la Asamblea para analizar las reformas al Código de la Democracia. Informó Javier Gallo. Las prefecturas del país insisten en el archivo de la propuesta de reforma al Código de la Democracia. Las autoridades del Legislativo y Ejecutivo se comprometieron a revisar el documento que se analiza en la Asamblea Nacional. La convocatoria fue masiva. Representantes de las 23 prefecturas del país se concentraron en el Parque del Arbolito. Luego llegaron a la Asamblea Nacional, solicitando el archivo de la propuesta establecida por la CONAGOPARE para modificar el Código de la Democracia, que plantea que sea únicamente el sector rural el que elija los titulares de cada provincia. La Constitución determina la formación político-administrativa del territorio ecuatoriano, que está dada por el gobierno central, las regiones cuando los hubiere, las provincias, los cantones y las parroquias. Y en la Asamblea, dos fueron los acuerdos establecidos. Uno de ellos, que el CAL revise la viabilidad del análisis de la propuesta, que actualmente reposa en la Comisión de Biodiversidad. Seguramente el día jueves
tendremos ya Consejo de Administración de la legislatura y procesaremos la reconsideración planteada también. El segundo acuerdo fue conformar 5 mesas de trabajo integradas por autoridades locales para mejorar las competencias de cada territorio. Para ver qué competencias y cuánto de presupuesto tienen municipios, las prefecturas y las juntas parroquiales. Sin embargo, la aspiración de las 23 prefecturas es que la propuesta de modificación del Código de la Democracia se archive. Caso contrario, continuarán las movilizaciones. Aplicaremos las demandas de inconstitucionalidad y los instrumentos necesarios, así sea la movilización social para impedir. La marcha continúa hacia Carondelet, donde fueron recibidos por el presidente Lenín Moreno. La Plaza de la República fue el sitio donde concluyó esta movilización, informó Sofía Vintimita. Y el colectivo Yasunidos califica como ambigua la pregunta número 5 de la consulta popular que hace referencia a la explotación petrolera en el Yasuní. A través de un recurso, demanda a la Corte Constitucional aclarar el contenido de lo que se consulta a los ecuatorianos. Se trata del recurso de Amicus Curiae, mediante el cual el colectivo Yasunidos pretende que la Corte Constitucional pueda recibir más argumentos sobre la consulta popular, específicamente la pregunta 5 que tiene relación a la actividad petrolera en el Yasuní. Porque nosotros pensamos que la pregunta tiene varias ambigüedades que, de no ser aclaradas, podrían ser estéril para la protección a los pueblos en aislamiento voluntario del Yasuní, o incluso podrían poner en riesgo la vida de los pueblos en aislamiento voluntario. En los de exteriores de la Corte Constitucional, ayudados con pancartas, explicaron la afectación de la explotación petrolera en esta parte de la Amazonía ecuatoriana y sus consecuencias negativas, según ellos. Este de aquí es un mapa sobre el Yasuní. Como ustedes pueden ver, lo verde es del Yasuní, acá está la zona intangible, la franja de amortiguamiento de la zona intangible, y podemos ver cómo está rodeado de bloques petroleros. Los pueblos en aislamiento voluntario en este momento tienen un cerco de bloques petroleros, hay explotación y presiones por todas sus fronteras. La Corte deberá designar un juez para que analice el pedido de Yasunidos y otras organizaciones en torno a la consulta popular y sus 7 preguntas. En el plazo de 10 días emitirá un informe al Pleno y se pronunciará en 10 días más. Es importante que se designe una comisión para determinar las áreas que son de explotación y las áreas que son de protección. Si no existe esta precisión, puede ser que el pueblo ecuatoriano esté votando por la expansión de la frontera petrolera. Informó Héctor Romero. La Comisión Legislativa Especial que investiga sobre los casos de abuso a menores recibió una nueva denuncia en contra de una academia de ballet. En la comisión esperan poder contribuir con reformas legales para combatir esta situación que alarma en el país. La Comisión Ampetra que investiga los casos de abusos a menores recibió este martes una nueva denuncia. Esta vez se trata de varias adolescentes que habrían sido víctimas de abuso sexual durante su niñez en una academia de ballet en Quito. Yo hago danza igual desde que tengo 3 años de edad. Sufrí acoso y abuso sexual a los 12 años, 13 años. Y en ese momento nuestro maestro de danza se hizo nuestro amigo, se hizo nuestro ídolo para que nosotros no podamos decir nada. Les hablo de que utilizaba el arte para aprovecharse de nosotros, para tocarnos, para besarnos, para encerrarnos a solas. Hemos notado en su comparecencia que realmente no han tenido el apoyo que ellos hubieran esperado de la parte administrativa que hace el Estado ecuatoriano, de la parte legal que hace el Estado ecuatoriano. En la comisión aseguran que con este son al menos 11 casos que se han venido denunciando. Estimamos que serían 400 víctimas. Vamos a reunirnos, inclusive estamos proponiendo hacer una reunión cerrada, obviamente. Aquí se trata de todas las víctimas con el presidente de la Asamblea. Que desde la Asamblea se busque impulsar reformas legales que permitan la reparación del daño a las víctimas. Debe haber una reparación de esos derechos. Hay una ley inclusive, o sea, que permite que el Estado asuma, pero a la vez, ¿no es cierto?, de que los victimarios también sean obligados a la reparación. Y que este trabajo de prevención y denuncia deberá ser interinstitucional para que funcione y que se deben dar las garantías legales a los denunciantes. ¿Dónde denuncio? Acudir, ¿con quién siento la confianza de que me va a proteger? Porque una víctima, además de ser víctima enseguida,
comienza, ¿no es cierto?, a ser acosada, a ser amenazada, a ser perseguida, a ser impedida de denunciar. Pero también hay que revisar profundamente que aquí hay un tema que no solamente es en las instituciones educativas. Tenemos que revisar qué está pasando en la sociedad, qué está pasando en el núcleo más importante que tiene la sociedad, que es la familia. La comisión continuará receptando versiones y denuncias. Esperan poder elaborar un informe que guíe a los legisladores en torno a las reformas legales indispensables para la protección de los menores, informó Javier Gallo. Varios incidentes se registraron entre los miembros del Frente Nacional por la Familia y activistas de la comunidad LGBTI durante una conferencia que organizaron los líderes que están en defensa de la familia. Rechazo público. Miembros del Frente Nacional por la Familia que cuestionan varios artículos del proyecto de ley de erradicación de la violencia de género contra la mujer solicitaron al gobierno que se abran espacios de diálogo para discutir políticas que se estarían impartiendo en instituciones educativas sobre la educación sexual y la ideología de género. Es una política del ministerio que se aplica en todos los textos y en todos los currículums de nuestros hijos. Esto es un texto educativo en donde se les dice claramente a niños desde los 10, 12, 15 años que tienen derecho a elegir si nacen niños y si nacen niños. El conversatorio fue interrumpido por un activista LGBTI, quien manifestó que el discurso de la organización es discriminador. Le estoy haciendo la pregunta, que en ningún centro de educación, ni en ningún estado va a permitir que se dé clases de homosexualidad a los niños. ¿Ya? No se está dando, es una farsa y es una mentira. Ahora, espérese un ratito. El cruce de palabras fue con Amparo Medina, vocera de la organización, quien rechazó este comportamiento. En un país libre y democrático. En un país libre y democrático, no hablo yo libre y democrático con mis propios índices. Cuando ustedes hacen sus ruedas de prensa, hágala la marcha y le apoyaré a la marcha, pero siempre y cuando se respeten los derechos humanos. Mientras que un grupo de activistas de la comunidad LGBTI que vestían de rojo se apostaron en los exteriores de un hotel al norte de Quito, donde se desarrolló esta rueda de prensa. Esta manifestación tiene por objeto dejar muy en claro que mientras ellos y ellas dan declaraciones a los medios de comunicación, se está fomentando cada vez más y más el odio hacia las mujeres y personas de la diversidad sexual y de género, personas de LGBTI. Sin embargo, la comisión ocasional que tramita el proyecto de ley para erradicar y prevenir la violencia de género contra la mujer decidió eliminar del artículo 4 los términos orientaciones sexuales e identidades de género que se encontraban dentro del texto y se mantiene solo el término mujeres, puntos que son parte de la discusión de estos dos grupos sociales. Informó Priscila Cadena. 19:18, amigos televidentes, momento de nuestra primera pausa publicitaria, pero al volver, no hay pistas sobre la muerte de un joven cuyo cuerpo fue devorado por animales callejeros. Además, 17 personas heridas tras accidente de tránsito en la ruta Ambato-Tenacoca. Imágenes impresionantes al regresar de la pausa. Los familiares de la mujer encontrada en un terreno baldío cuyo cuerpo fue devorado por perros y roedores le dan el último adiós en el barrio Buenaventura Alta. La causa de la muerte aún es un misterio que la policía intenta esclarecer. Tenían la esperanza que el protocolo de autopsia revele la causa de la muerte, pero por la antropofagia que presentaba el cadáver fue imposible saber cómo murió Linda María. Los perros y roedores devoraron gran parte del cuerpo, acabando con las huellas y otras evidencias que pudieron haber en el cadáver, fundamentales para el trabajo de los médicos forenses. Estaba semidesnudo, está solo con medias y una chaqueta, ya está, o sea que del ombligo para arriba ha devorado las ratas y los perros. Luego que confirmaron su identidad, los restos fueron sacados del departamento forense, ahora son velados en la humilde casa de sus padres, paradójicamente ubicada a 2 cuadras de donde encontraron el cadáver, es decir, estaba tan cerca de los suyos y todos la buscaban por otros lados. 22 años tenía mi hermana, por favor, quiero que me informe, quiero saber por qué, de qué se murió. En el estrecho cuarto de la sala, el féretro ocupa gran parte del espacio, unas cuantas sillas para los acompañantes. Es el escenario donde le brindan el último adiós a la joven de 22 años de edad. Que le investigue hasta fondo, para que no le quieran pelear.
Los agentes investigadores no cuentan con un hilo conductor para dar con él o los responsables. Horas atrás el novio fue retenido para investigaciones, pero los policías no encontraron suficientes elementos para pedir prisión preventiva. Luego de entregar algunos datos y colaborar con las diligencias, fue dejado en su casa. Tiene que mostrar de qué clases de amigo también dejaría, porque dice que le ha dejado una cantina. La muerte de Hilda María se ha convertido en un misterio que difícilmente podrá ser resuelto. Agentes de la Digna Sede están regados en el campo. Tampoco saben si se trató de una muerte natural o violenta, si la fueron a dejar en el terreno baldío o la asesinaron en el sitio. Preguntas y más preguntas en un caso que ha estremecido a toda una comunidad. Con mi novio me voy, ahora no voy a trabajar, con él me voy a pasar. En las próximas horas, Hilda María recibirá cristiana sepultura en el cementerio de la localidad, es decir, en el barrio Buenaventura, Alta de Chillogallo, a donde llegó hace un año. En Quito informó Iván Casamen. Seguimientos y vigilancias de agentes policiales permitieron grabar a los sospechosos de integrar una banda delictiva dedicada al robo de viviendas. Los sujetos fueron detenidos en varios allanamientos realizados en el sur de la capital. Como que tenían delimitado el territorio, se movían en el sur de la urbe. Los sospechosos, identificado el inmueble, astutamente timbraban para saber si alguien estaba en casa o todos salieron, con la seguridad que nadie respondió. Daban luz verde y actuaban. Los videos logrados por agentes de la Dirección General de Inteligencia evidencian que no les tomaba mucho tiempo acabar con la seguridad desde adentro. Ellos lo que tratan de buscar son domicilios posiblemente que salieron a hacer alguna actividad, salieron a sus trabajos o alguna situación, razón por la cual los domicilios se encontraban abandonados. Después de algunos minutos vuelven a salir. Se puede apreciar que abandonan la vivienda con las manos llenas, cargan objetos que saben que son de fácil comercialización, sobre todo que generan dinero rápido y tienen acogida en el mundo de la cachinería. Son objetos que son comercializados mediante mercado negro o en las cachinerías. La misma manera de ingresar se repite en otros robos. Según los agentes de la DGI, todos eran casi siempre los encargados de cerciorarse que la casa esté sin ocupantes. Metros más atrás un vehículo los espera para cargar lo que lograban sacar. Existe una banda bien organizada que se dedica al robo de los domicilios. Ellos tienen su rutina de cometimiento de los delitos. Judicializado el tema, los videos fueron claves para sustentar la actividad a la que se dedicaban. En los allanamientos realizados en varios puntos del sur de Quito encontraron relojes, cadenas, anillos, así como artículos eléctricos que no tenían ningún documento de respaldo. Los 6 detenidos, entre ellos alias Conejo, presunto líder de la organización delictiva, fueron sentenciados a 24 meses de prisión por el delito de asociación ilícita para robar domicilios. Se sometieron al procedimiento abreviado, es decir, aceptaron el delito. En Quito informó Iván Casamen. Las cámaras del sistema ECU 911 captaron el robo a 2 personas en Riobamba, provincia de Chimborazo. La policía logró detener a los sujetos. Todo se dio en uno de los parques de la ciudad de Riobamba, en la provincia del Chimborazo, en donde 2 personas fueron abordados por 5 sujetos desconocidos, los cuales fueron detenidos varios minutos después de este suceso. Todo se ejecutó gracias a las imágenes proporcionadas por el ECU 911, que logró captar los instantes exactos del hecho. Los sospechosos trataron de huir en un vehículo tipo taxi, pero gracias a la rápida intervención de la policía se logró neutralizar el escape. Se acercaron a ellos 5 personas antisociales sustrayéndoles sus pertenencias. Que 5 sujetos le sustraen las pertenencias a una pareja que se encontraba en el interior del parque y luego proceden a abandonar el sitio en un taxi. 2 policías fueron los que procedieron a la captura de los 5 individuos que son investigados, por si acaso tengan conexiones con otras personas dedicadas a la misma actividad. Los sujetos fueron trasladados hasta la Fiscalía de la ciudad para empezar con las indagaciones, informó Julio César Sao. 17 personas resultaron heridas tras un accidente de tránsito en la ruta Ambato-Tena-Coca. 5 de los lesionados aún permanecen en el hospital de Tena.
Una madrugada fatídica tuvieron 20 personas que viajaban desde la Sierra Centro a la Amazonía ecuatoriana. El bus de la cooperativa Dorado en el que viajaban perdió pista y se volcó en el kilómetro 13 sector Rumiñahui del cantón Archidona en Napo. Que tengan más precaución para manejar, porque nosotros que viajamos, nosotros queremos llegar a nuestro destino, ¿no? Y nosotros salimos a ver un pan de cada día y para no regresar así asustados y nada. De los 20 pasajeros, 13 resultaron con policontusiones leves, quienes ya recibieron el alta, y 5 con heridas graves que aún siguen en observación médica en el hospital de Tena, en Napo. Los pacientes que permanecen en observación son heridas cortantes en mano. Hay un paciente con una tendinorrafia que va a ser ingresado al servicio de traumatología. El resto son heridas cortantes superficiales o contusiones. Los ocupantes de esta unidad de transporte aseguran que el conductor del automotor viajaba con exceso de velocidad. Las autoridades investigan el accidente ocurrido a las 3 de la madrugada. De igual manera, la unidad de accidentología vial de la provincia del Napo se encuentra realizando la investigación técnica para determinar las causas que produjeron el mismo. La unidad de transporte fue retenida en la Jefatura de Tránsito de Napo para las investigaciones. Los pasajeros piden la devolución de sus pasajes. No acercan nadie a decirnos nada. No sé a dónde podemos ir a reclamar los pasajes, siquiera que nos devuelvan. Como la cooperativa en estos casos es responsable, se le va a devolver los pasajes. La mayoría de los heridos fueron dados de alta. Una persona permanece en el hospital debido a la gravedad de sus fracturas. En Tena, provincia del Napo, informó Juan Carlos Urbina. En Guayaquil, varias personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado esta madrugada en el norte de la ciudad. Al momento del percance, el conductor del vehículo siniestrado se habría quedado dormido. El carro perdió pista. Luego se impactó contra el muro de una valla publicitaria, provocando que 4 de las 5 personas que se movilizaban a bordo quedaran heridas. El único que resultó ileso fue un niño de 5 años. Esta es una pérdida de carril, se presume que se quedó dormido, como usted ve, y se desplaza diagonal hacia la izquierda y se pega y se impacta con la parte frontal en la valla de publicidad. Yo venía dormido. ¿Quién venía manejando? Un muchacho que contraté, maestro. Yo no soy chofer. El percance se registró en el sentido norte-sur de la autopista Narcisa de Jesús, al pie de la Ciudadela Vergeles, en el norte. Una de las personas que colaboró en la emergencia narra lo sucedido. A lo que yo abro la puerta, había un humo tóxico, en la cual si yo ya podía respirar y los señores y la señora me decían no podemos respirar, tuvimos que bajar los vidrios rápidamente para que entre y expande el ambiente, el aire, el humo. Y ahí tuve que sacar primeramente a la señora porque ella es la que me decía no puedo respirar. A pesar de los patrullajes permanentes y radares instalados, la autopista Narcisa de Jesús continúa siendo escenario de múltiples accidentes de tránsito. Solamente en este tramo de aquí nada más, todo frecuentemente puros accidentes. Informó Jorge Salazar. 19:31, es momento de una nueva pausa en el Comercio TV y al regresar mucha atención en lo más destacado del acontecer internacional en Estados Unidos. Una mujer es acusada de haber asesinado a sus hijos quemándolos. Y también les contamos que existe conmoción por el presunto asesinato de la periodista que investigaba sobre los Panama Papers en Malta. Los detalles al volver en el Comercio TV. No se los pierdan. De regreso con más información, amigos. Los miembros de la Cámara de Transporte Público de Quito se acogieron al plazo otorgado por el alcalde de la ciudad, Mauricio Rodas, tiempo en el cual deberán mejorar la calidad del servicio. El gremio dejó por sentado que transcurrido este periodo y si no se da paso a la revisión de una posible alza de la tarifa, tomarán medidas. Así lo dieron a conocer en rueda de prensa los representantes de la Cámara de Transporte Público de Pasajeros de Quito, luego de que el alcalde de la ciudad, Mauricio Rodas, anunciara un nuevo plazo para que hasta el próximo 6 de noviembre este gremio mejore la calidad de su servicio. Nuestra aspiración es avanzar a las mejoras de servicio y comprometemos este plazo, pero también comprometo a las autoridades que defina y cumpla todo lo que también se han acordado a fin de que la ciudadanía
vaya en mejores caminos con la calidad de servicio que... Sin embargo, cuestionaron las declaraciones del burgomaestre frente a las mediciones que se realizaron para analizar la calidad del servicio, detectando varias falencias que no habrían dado paso a la revisión de un posible incremento de la tarifa. El respeto a los límites de velocidad, el respeto a las paradas, el evitar correteos y el buen trato al usuario. Estos son aspectos para cuya mejora no se requiere de una inyección económica. La valoración de la tarifa es el costo que representa para movilizar un bus, combustible, pago del personal, chofer, ayudantes, neumáticos, mantenimientos, administración. Ese es el recurso valorado que la autoridad conoce. Lamentablemente, permítame decir que debe respetarse el ámbito técnico y no sobreponerse el ámbito político. Señalaron además que no se puede hablar de la falta de mejoras en el transporte público, pues aseguran que ha sido un proceso con el que han venido cumpliendo desde el 2014 con mayor énfasis. Especialmente en la renovación del parque automotor, dándose un total de estos 2 años de 765 unidades que se ha renovado, con un valor promedio de $102 millones. Pese a ello, dicen que se acogen al plazo para continuar mejorando el servicio, pero dejan por sentado que luego de este tiempo y de cumplir con los requerimientos, si la municipalidad no da paso a la revisión de un posible alza del pasaje, el gremio se reunirá nuevamente para tomar medidas. Desde ahí para adelante es responsable ya la autoridad. Sin esos recursos será difícil seguir operando. Los recursos no nos permiten y la seguridad va a afectar, por lo cuanto la municipalidad es responsable directo si no se define de una vez la parte económica. En Quito informó. Gracias amigos televidentes como siempre por su fiel sintonía. Nos vemos el día de mañana a 18:55. Así es, María Mercedes, siempre conectados en elcomercio.com y tvc.com.es. Un abrazo.